Rusia tiene el segundo ejército más grande del mundo. Más tanques que casi cualquier país del planeta. Más soldados, más cañones, más de todo. Y está siendo derrotada por una carretera. Sí, eso mismo que escuchaste. Y esto está sucediendo por un motivo impresionante. No es por falta de armas. Armas, Rusia tiene de sobra. Está sucediendo porque Ucrania dejó de intentar enfrentar a ese ejército gigante de frente y empezó a hacer algo mucho más sencillo. Empezaron a cortar el suministro de comida, combustible y munición antes de que le lleguen. Al final, un ejército gigante con el estómago vacío no es más que un montón de hierro detenido, ¿cierto? Y la parte más inquietante ni siquiera es que eso funcione. Es que Ucrania ya hizo exactamente eso una vez en esta guerra, en una ciudad llamada Jersón. Y la última vez terminó con el ejército ruso en retirada. Y después de saber eso, es inevitable hacerse una pregunta. ¿Cómo es que el segundo ejército más grande del mundo está perdiendo terreno por culpa de una sola carretera? O peor aún, ¿por qué, con todo ese poder, Rusia simplemente no puede defender esa carretera? Eso es lo que te voy a mostrar ahora. Para entender por qué una carretera puede derribar a un gigante, primero necesitamos entender una regla de la guerra que casi nadie ve. Ya voy a hablar de la carretera, lo prometo. Pero solo tiene sentido después de esto. Existe una frase antigua entre los militares. Los aficionados hablan de estrategia. Los profesionales hablan de logística. Parece aburrido, pero es lo más importante de cualquier guerra. Porque un ejército no es solo tanques y soldados. Es una boca gigante, que necesita comer todo el tiempo. Combustible para que los vehículos se muevan. Munición para que los cañones disparen. Comida para los soldados, piezas para reparar lo que se rompe. Equipos médicos para rescatar a los heridos. Todo eso tiene que llegar al frente de batalla, todos los días, sin parar. Y todo eso viaja por carreteras, por vías, por puentes. Piensa así. El soldado en la línea del frente es la punta de una cuerda larga. Esa cuerda va hacia atrás, decenas, cientos de kilómetros, hasta los depósitos donde está todo lo que necesita. Si cortas la cuerda, la punta muere sola. No importa qué tan fuerte sea el soldado en la punta. Sin la cuerda no tiene municiones para disparar. No tiene combustible para retroceder. No tiene comida para resistir. Puedes tener al mejor soldado del mundo. Si no le llega la comida, pierde contra un soldado peor que está bien abastecido. Y la historia está llena de gigantes que lo descubrieron de la manera más dolorosa. Napoleón se internó en Rusia con uno de los ejércitos más grandes que Europa había visto. Cientos de miles de hombres, en teoría, invencibles. Pero cuanto más se adentraba en territorio ruso, más larga y más delgada se volvía esa cuerda de suministro. Hasta que se estiró demasiado y se rompió. La comida se acabó. La munición no llegaba lo suficientemente rápido, los caballos morían de hambre, y luego llegó el invierno. Ese ejército gigantesco que había entrado a Rusia para una victoria rápida, se derritió en la nieve. La mayoría de los hombres no murió en batalla, sino de hambre y de frío. Más de 100 años después, los alemanes intentaron exactamente lo mismo en la misma Rusia, en la Segunda Guerra Mundial. Apostaron todo a la velocidad, a ganar antes de que el suministro se volviera un problema. Y cuanto más avanzaban, más difícil se volvía mantener las líneas de suministro. El ejército más temido del mundo en esa época terminó rodeado y derrotado en una ciudad llamada Stalingrado, en gran parte porque el suministro dejó de llegar. Dos gigantes. Mismo error, mismo final. Y mira, ni siquiera tienes que retroceder tanto en la historia, porque eso ya pasó en esta guerra. Hace 3 años, Jersón era la única capital regional que Rusia había logrado conquistar desde el inicio de la invasión. El gran trofeo. La prueba de que la guerra iba bien para ellos. Y Ucrania no intentó retomar la ciudad en un asalto sangriento, soldado contra soldado. Hizo otra cosa. Pasó meses derribando los puentes sobre el río que abastecía la ciudad, atacando los depósitos de municiones, cortando una línea de suministro a la vez.
Poco a poco, abastecer a las tropas rusas dentro de Jersón se volvió imposible, hasta que el propio general ruso, al mando de la guerra, apareció en la televisión estatal y admitió frente a todo el país que mantener la ciudad se había vuelto, en sus propias palabras, inútil. Y hizo lo obvio, ordenó a las tropas retirarse. Rusia retrocedió al otro lado del río y abandonó su mayor trofeo sin una gran batalla final. No fue la fuerza lo que la expulsó de Jersón, fue el hambre. Recuerda ese nombre Jersón porque vamos a volver a él al final. Y si te está pareciendo interesante, haz algo simple que ayuda mucho a que este canal crezca. Suscríbete aquí porque historias así sobre los entresijos de la guerra las traemos todos los días. Como puedes ver, la logística es el punto débil. Eso fue cierto para Napoleón, para los alemanes y para Jersón. Pero hablando de la guerra en Ucrania, ¿dónde exactamente se expone hoy ese punto débil? Para responder eso, necesitas mirar el mapa de la manera correcta. Mira, Rusia ocupa una enorme parte del sur de Ucrania. En el mapa, todo está en rojo, parece sólido, parece fuerte, parece un muro. Pero hay un detalle que el color en el mapa no muestra. Todo ese territorio inmenso está abastecido por poquísimas carreteras. Es como una mansión gigante conectada a la red eléctrica por un solo cable delgado. La casa es enorme, pero depende de ese cablecito. Y el nudo central de todo esto es una ciudad llamada Mariupol. De ahí salen las rutas que sostienen a buena parte de las tropas rusas en el sur, y que siguen hasta Crimea, la península que Rusia tomó allá en 2014 y trata como su joya más preciosa. La arteria principal de esa red incluso tiene nombre. Es una carretera llamada R-280. Los propios rusos la apodaron Novorossiysk. Es el último tramo del corredor que conecta a Rusia con Crimea por tierra, pasando por ciudades ocupadas en el camino. Por ahí viajan combustible, municiones, equipo, todo. Y aquí está el peligro de poner todo en una sola carretera. Es eficiente, sí, funciona muy bien, hasta el día en que alguien logra apuntarle. Porque ahí no hay plan B, no hay otra carretera por donde desviarse, es esa o nada. Lo mismo que hacía eficiente al sistema es lo que lo hace frágil. Y ahí es donde surge la pregunta obvia. Si ese punto débil siempre estuvo ahí, fijo en el mapa, ¿por qué Ucrania no atacó antes? La respuesta es que durante años simplemente no podía llegar hasta ahí. Esas carreteras están demasiado lejos de la línea del frente. Ucrania a veces lograba disparar uno que otro tiro de vez en cuando, pero nada que realmente la perjudicara. Nada constante. Estaba demasiado lejos, demasiado seguro. Los convoyes rusos pasaban por ahí casi tranquilos, día tras día, año tras año. Pero eso cambió. Y cambió por culpa de una tecnología. Ucrania desarrolló una nueva generación de drones de ataque que pueden volar lejos. Muy lejos, entre 100 y 300 kilómetros, dependiendo del modelo. Y lo más aterrador ni siquiera es la distancia. Es que algunos de esos drones tienen su propio cerebro. Uno de ellos, un modelo de fabricación estadounidense llamado Hornet, vuela muy bajo, cerca del suelo, donde es difícil de detectar. Y usa una especie de visión por computadora para reconocer por sí solo un vehículo militar ruso en medio del paisaje. Identifica el objetivo, lo fija y se lanza en picada. No necesita que una persona lo pilote todo el tiempo, guiándolo a cada metro. Y lleva una carga pequeña, de pocos kilos, pero suficiente para destruir un camión. De repente, esa carretera R-280, que estaba a unos 100 kilómetros del frente y parecía tan segura, se convirtió en cuestión de una hora de vuelo para esos drones. Lo que antes estaba demasiado lejos se volvió un blanco fácil. Y no es solo un dron. Ahora hay tantos sobrevolando el corredor que los operadores pueden coordinarse, elegir los objetivos más importantes y atacar juntos. A finales de mayo, el ministro de Defensa de Ucrania anunció oficialmente un programa. Y su nombre lo dice todo. Bloqueo logístico. La idea es simple y brutal. Asfixiar de forma sistemática la capacidad rusa de moverse en lo profundo del territorio ocupado, muy lejos del frente de batalla, donde los rusos se sentían seguros.
Y para eso, destinaron un presupuesto enorme a la compra de esos drones de largo alcance, 5.000 millones de hryvnias, el equivalente a unos 113 millones de dólares, eso solo en la primera fase. Pero el detalle que realmente impresiona no es el dinero, es cómo decidieron distribuir ese dinero. Ellos crearon un sistema de puntos. Funciona casi como un marcador. Las brigadas que más destruyen la logística enemiga, que muestran los mejores resultados cortando las líneas del ejército ruso, son las que reciben las mejores armas para continuar. Es literalmente como una empresa premiando a los empleados que cumplen la meta. Quien destruye más, recibe más herramientas para destruir aún más. Piensa en lo que eso significa, aquello que antes era improvisado. La iniciativa de un soldado creativo aquí y otro allá. Se convirtió en una industria, con presupuesto, con una meta, con competencia entre los equipos, con premios por desempeño. Ucrania no solo está atacando la logística rusa, ha industrializado el acto de atacar la logística rusa. Y el resultado de eso lo puedes ver allá abajo, en las carreteras. Los números son demasiado buenos como para ignorarlos. Las carreteras que salen de Mariupol se convirtieron en un cementerio de vehículos. Existen imágenes en internet que muestran ambos lados de la carretera llenos de camiones quemados, carcasas de vehículos blindados aún humeando, chasis retorcidos. Para que te des una idea, en un solo día, a finales de mayo, el conteo oficial del ejército ucraniano registró casi 500 vehículos de transporte rusos destruidos en toda la guerra ese día. Camiones de municiones, camiones cisterna de combustible, transportes pesados, casi 500 en 24 horas. ¿Y sabes qué es lo peor para Rusia? Ese ritmo es insostenible. Según el conteo ucraniano, Rusia perdió casi 7.000 camiones solo en el mes de mayo. Es más de 5 veces el promedio de pérdidas que tenía al principio de la guerra. ¿Y para reponer, qué le queda? Rusia tiene decenas de miles de camiones viejos parados en depósitos, sobrantes de la Guerra Fría. Parece mucho, pero al ritmo actual eso alcanza para unos 100 días. Y la mayoría de esos vehículos lleva décadas parada, oxidándose, sin mantenimiento. Prácticamente es chatarra que puede que ni siquiera arranque. Cada camión que se convierte en chatarra en la carretera es un camión que no regresa. Y tuvo un efecto aún más revelador. La presión en las carreteras del sur se volvió tan grande que la propia Rusia se vio obligada a restringir el movimiento de equipo pesado en su carretera más importante, la llamada R-280. Y cuando los rusos intentan escapar por los caminos de tierra, por los desvíos en medio de la nada, los drones los encuentran ahí también. Según las propias brigadas ucranianas que operan en la región, ya no tienen a dónde correr. Ahora sé lo que puedes estar pensando. ¿Todo esto es Ucrania diciendo que Ucrania está ganando? Y es justo desconfiar de eso. Pero no es solo Ucrania hablando. El Instituto para el Estudio de la Guerra, conocido por ser una de las fuentes más serias y neutrales sobre esta guerra, llegó a la misma conclusión. Ellos reportaron que esta campaña contra la logística está, de hecho, erosionando la capacidad de Rusia para luchar en el sur, además de abrir espacio para que Ucrania avance en algunos puntos. Y hay otro detalle revelador. Los propios blogueros militares rusos, personas que apoyan la guerra y siguen todo desde dentro, empezaron a comparar lo que está pasando ahora con lo que ocurrió en Jersón. Cuando ambos lados y los observadores externos dicen lo mismo, la historia deja de ser propaganda y se convierte en un hecho. Y eso nos lleva a la pregunta más incómoda de todas. Mira, Rusia es gigante, tiene el segundo ejército más grande del planeta, tiene dinero, tiene industria, tiene ingenieros. Entonces, ¿por qué simplemente no defiende esas carreteras? Esa es la parte más reveladora de toda la historia. Porque la respuesta es simple y brutal. No tiene cómo. Existe una defensa contra drones. Se llama red antidrones. Son mallas suspendidas sobre la pista, que hacen que el dron explote en ellas antes de alcanzar el vehículo de abajo. Funciona. Se convierte en una especie de túnel al aire libre sobre la carretera. Pero hay dos problemas. El primero es que la red solo cubre tramos cortos.
Los puntos más expuestos. Mantener kilómetros y kilómetros de red es un trabajo gigantesco. Y la R-280 tiene cientos de kilómetros. El segundo problema es que la red no es a prueba de fallas. Incluso donde existe, los pilotos de drones van encontrando las brechas, los huecos, los puntos descubiertos. O sea, no se puede blindar un corredor entero con red. La defensa que existe no es suficiente para el problema que enfrenta Rusia. Y los propios rusos lo saben. La Administración de Ocupación de la ciudad de Berdiansk llegó a publicar un aviso a los conductores, diciendo, con todas sus letras, que será necesario instalar redes antidrones en las carreteras, organizar paradas nocturnas seguras y posicionar equipos de rescate a lo largo de las rutas. Fíjate en el tiempo del verbo, va a ser necesario, en el futuro. Ellos están anunciando la solución que todavía no han logrado aplicar. Es la propia Rusia admitiendo, en público, que la carretera está expuesta y que todavía no han logrado protegerla. Entonces, ¿qué le queda por hacer al gigante? Casi nada. Y es aquí donde la historia se vuelve realmente oscura para el lado ruso. Como no se puede blindar la carretera, Rusia hizo lo único que podía. Restringió el tráfico en ella. El gobierno de ocupación emitió un decreto que limita quién puede usar la carretera hacia Crimea debido al peligro de los drones y las minas que dejan caer en la vía. En algunos tramos del corredor, el tráfico fue cerrado por completo. A los conductores civiles se les está deteniendo, enviando de regreso, empujando hacia rutas alternativas que ya están congestionadas. Piensa en lo que eso significa. La arteria principal que conecta Rusia con Crimea se volvió demasiado peligrosa para ser utilizada normalmente. Y los convoyes militares que todavía insisten en pasar son justamente esos miles de camiones que terminan convertidos en chatarra. Rusia no ha rechazado ningún remedio que se le haya ofrecido. Simplemente no tiene remedio. Tiene el segundo ejército más grande del mundo, pero no puede mantener abierta de manera segura la carretera de la que depende. Ahora hay que ser honestos. Nada de esto significa que Rusia vaya a colapsar mañana. Es grande, es resistente y ya se ha adaptado a las tácticas ucranianas varias veces a lo largo de esta guerra. Puede adaptarse de nuevo. Nadie de afuera sabe exactamente cuánto dolor está causando esta campaña dentro de los regimientos rusos. Lo que se sabe con certeza es que no es poco, y que la dirección de las cosas, por ahora, apunta hacia un solo lado. El segundo ejército más grande del mundo no está perdiendo terreno porque se quedó sin tanques. Él tiene tanques de sobra. Está perdiendo porque el otro lado entendió algo que el tamaño por sí solo no resuelve. No sirve de nada ser el más grande si el enemigo descubre por dónde te abastecen y corta exactamente ahí. Y fue exactamente así en Jersón, en 2022. La misma receta, cortar las cuerdas una por una, con paciencia, y dejar que el hambre haga el trabajo que la batalla frontal no haría. Y terminó con Rusia abandonando la ciudad, sin una gran batalla, solo por el hambre. Ahora, la misma receta se está aplicando en una carretera más grande, que sostiene un territorio mucho mayor. Al final, el tamaño del ejército dejó de ser lo más importante en una guerra. Lo que decide ahora es quién logra cortar el suministro del otro primero. Y esa es una guerra que se está librando a 200 kilómetros de donde se disparan los tiros. En una carretera vacía. En un camión cisterna solitario. En un dron que vuela bajo, en silencio, buscando su próximo objetivo. Esto todavía va a escalar mucho en los próximos meses y vamos a seguir acompañando cada paso de esta historia muy de cerca. Así que aprovecha para suscribirte al canal, para no perderte lo que viene. Y antes de irme, quiero dejar una pregunta. ¿Crees que esta carretera se convertirá en un nuevo Jersón? ¿O esta vez Rusia logrará adaptarse y resistir? Deja tu respuesta ahí en los comentarios. Hasta el próximo video.